A las 8:17 de la noche, Lucía comprendió que aquella cena no había sido organizada para celebrar sus 27 años de matrimonio. Había otra mujer sentada en su lugar. Su esposo ocupaba la cabecera de la mesa. Y lo más doloroso no fue encontrarla allí, fue descubrir que nadie parecía sorprendido, ni su suegra, ni la hermana de su esposo, ni sus 2 hijos adultos. Todos creían saber cómo terminaría aquella cena. Todos, menos Lucía, porque ellos esperaban lágrimas, esperaban perdón, esperaban que se quedara. Pero Lucía ya sabía algo que ninguno de ellos había imaginado. Su esposo levantó la copa, y con la misma tranquilidad con la que tantas veces le había pedido que sirviera la cena, dijo: «Clara y yo hemos decidido empezar una nueva vida». Lucía no respondió. Miró a la mujer sentada junto a él. Después miró los platos que ella misma había preparado durante toda la tarde, la cena favorita de su esposo, el postre que le gustaba a su suegra, el pan que su hijo siempre pedía cuando volvía a casa. Lucía había pensado en todos, como siempre, pero nadie había pensado en ella. Nadie preguntó cómo se sentía. Nadie le pidió perdón. Nadie se levantó para ocupar el lugar que habían dejado vacío a su lado. Entonces su suegra dijo algo que convirtió la traición en una herida todavía más profunda. «Esto no tiene por qué cambiar nuestra familia, Lucía. Puedes seguir viniendo los domingos. Nadie cocina como tú». Hubo un silencio. La hermana de su esposo dejó la copa sobre la mesa. «Además, mamá confía mucho en ti. No sería justo que también la abandonaras». Lucía bajó la mirada. Durante 27 años había cuidado de todos los que estaban sentados alrededor de aquella mesa. Había cancelado viajes, había rechazado oportunidades, había acompañado enfermedades, había perdonado ausencias y había aprendido a decir que estaba bien, incluso cuando nadie se detenía a preguntarle si era verdad. Pero aquella noche finalmente lo comprendió. No tenían miedo de perderla. Tenían miedo de perder todo lo que ella hacía por ellos. Su esposo acercó una carpeta hacia ella. «No hagas esto más difícil, Lucía. Firma, y mañana podremos hablar con calma». Todos esperaban que llorara. Su esposo esperaba que suplicara. Su suegra esperaba que prometiera volver el domingo. Sus hijos esperaban que hiciera lo que siempre había hecho: perdonar, ceder, quedarse. Pero Lucía hizo algo que nadie había imaginado. Se levantó lentamente, caminó hasta el perchero y se puso el abrigo. Su esposo soltó una risa incómoda. «¿A dónde vas? Todavía no hemos terminado». Lucía acomodó el cuello del abrigo, miró la mesa por última vez y sonrió. No era una sonrisa de felicidad, tampoco era una sonrisa de venganza. Era la sonrisa tranquila de una mujer que acababa de comprender que llevaba años intentando pertenecer a un lugar donde solo la valoraban cuando era útil. «Tienes razón», dijo. Su esposo frunció el ceño. «¿Sobre qué?» Lucía tomó su bolso. «Esto no tiene por qué cambiar la familia». Miró los platos. Después miró a cada persona alrededor de aquella mesa. «Solo tendrán que aprender a cuidarse sin mí». Nadie respondió. Por primera vez, nadie sabía qué pedirle a Lucía. Ella abrió la puerta. El aire frío entró en el comedor y se fue sin mirar atrás. Nadie intentó detenerla. Todavía estaban convencidos de que volvería, porque Lucía siempre volvía. Volvía cuando alguien enfermaba, cuando había una discusión, cuando faltaba dinero, cuando la familia necesitaba mantenerse unida. Lucía siempre encontraba la forma de regresar y arreglar lo que otros habían roto. Pero aquella noche era diferente. Lo que ninguno de ellos sabía era que unas horas antes de aquella cena, Lucía había descubierto algo que cambiaba por completo la historia de su matrimonio. Algo que explicaba por qué su esposo estaba tan seguro de que ella aceptaría la humillación, y por qué todos creían que, tarde o temprano, regresaría. Pero antes de que terminara la semana, cada persona sentada alrededor de aquella mesa comprendería una verdad que nunca había querido ver. Lucía no había abandonado a su familia, había dejado de abandonarse a sí misma. Antes de continuar, cuéntanos desde qué ciudad o país nos acompañas. Nos emociona saber hasta dónde llegan estas historias. La calle estaba vacía cuando Lucía empezó a caminar. El frío le mordía las manos,
pero no volvió a buscar los guantes que había dejado en el auto de su esposo. No quería volver a entrar a esa casa, no esa noche. Caminó 2 cuadras sin saber hacia dónde iba. Después se detuvo frente a una banca, bajo la luz amarilla de un poste. Se sentó, y por primera vez en muchos años, Lucía se permitió llorar sin que nadie la viera. No lloraba por Clara, tampoco lloraba por su esposo. Lloraba porque durante 27 años había construido su vida alrededor de las necesidades de otros, y en el momento más doloroso de su existencia no tenía a nadie a quien llamar. Sacó el teléfono del bolso. Tenía la intención de llamar a su hermana, que vivía en otra ciudad, pero antes de marcar, sus dedos se detuvieron sobre una carpeta de fotos guardada meses atrás. Esa tarde, apenas unas horas antes de la cena, Lucía había ido a buscar la chaqueta de su esposo a la tintorería. Al recogerla, notó que el teléfono de él había quedado sincronizado, por error, con la tablet familiar que ella usaba para ver recetas de cocina. No buscaba nada, no sospechaba nada, solo quería revisar una receta de postre para la cena. Pero un mensaje apareció en la pantalla. Era una conversación entre su esposo y Clara, de varias semanas atrás. Lucía no debía haberlo leído, pero sus ojos ya no pudieron detenerse. Clara preguntaba, con cierta inquietud, si Lucía se pondría difícil cuando se enterara, y su esposo respondió algo que Lucía jamás pudo olvidar. Tranquila, Lucía siempre encuentra la forma de que todo funcione. Seguirá ayudando a mi madre, seguirá arreglando las cosas con los chicos. Ella no sabe hacer otra cosa. Nunca nos va a dejar solos. Lucía leyó esas palabras una y otra vez. No decían que la amara, tampoco decían que la odiara. Simplemente decían que él nunca la había visto como una compañera. La había visto como una función, como alguien que serviría, incluso después de ser reemplazada. Eso empezaba a comprenderlo. Lo que no sabía era que toda la familia lo aceptaba también. Esa tarde Lucía guardó silencio. Terminó de preparar la cena como si nada hubiera cambiado. Puso la mesa con el mismo cuidado de siempre, pero algo, en lo más profundo de ella, ya se había roto de una manera distinta. No era solo dolor, era claridad. Por primera vez en años, Lucía entendió que su bondad había sido interpretada como garantía. Y esa noche, sentada en la banca, bajo la luz amarilla del poste, comprendió por qué había sonreído en la mesa. No sonrió porque hubiera dejado de sentir. Sonrió porque, finalmente, había dejado de mentirse. Guardó el teléfono, se abrazó el abrigo con las 2 manos, y por primera vez en mucho tiempo, caminó sin saber exactamente hacia dónde iba, pero sabiendo con total certeza de dónde venía. Esa primera noche Lucía durmió en un pequeño hotel cerca de la estación de autobuses. La habitación olía a detergente y a soledad. No había fotografías en la pared. No había ninguna rutina que seguir. Se sentó en el borde de la cama y se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en muchos años, nadie iba a llamarla para preguntarle qué había de cena. Nadie iba a pedirle que resolviera un conflicto entre hermanos. Nadie iba a necesitar que ella recordara una cita médica, un cumpleaños, un pago pendiente. El silencio era absoluto, y ese silencio, en lugar de calma, trajo miedo. Lucía se preguntó si había cometido un error. Se preguntó si debía llamar a sus hijos. Se preguntó qué pensarían de ella la mañana siguiente, pero también sintió algo que no reconocía del todo, una especie de espacio vacío, que no era solo pérdida. Era posibilidad. No supo si eso era libertad o simplemente el inicio de la incertidumbre, pero por primera vez en años, esa incertidumbre le pertenecía solo a ella. A la mañana siguiente, el teléfono de Lucía comenzó a sonar temprano. No era su esposo, era su suegra. Lucía, hija, necesito que vengas. El médico me cambió la hora de la cita y tu cuñada no puede llevarme. Lucía miró el techo de la habitación durante varios segundos antes de responder. Doña Rosa, hoy no voy a poder acompañarla. Hubo un silencio incómodo del otro lado. ¿Cómo que no vas a poder? Siempre me acompañas. Lo sé, respondió Lucía con voz calmada, pero hoy necesito ocuparme de mí. Su suegra colgó sin despedirse. ¿Crees que poner un límite después de tantos años es abandonar a una familia o dejar de abandonarse a una misma? Minutos después, llamó su hijo mayor.
Mateo. Mamá, ¿qué está pasando? La abuela está furiosa. Dice que la dejaste sola. Lucía respiró profundo. Mateo, tu abuela tiene 3 hijos y varios nietos. Yo no soy la única persona que puede ayudarla. Pero tú siempre lo haces. Sí, dijo Lucía, y tal vez por eso nadie más aprendió a hacerlo. Mateo se quedó callado. Era la primera vez que escuchaba a su madre hablar así. No con enojo, con firmeza. Esa misma tarde, su hijo menor, Andrés, le escribió un mensaje distinto. Mamá, no entiendo bien qué pasó anoche, pero ¿estás bien? Era una pregunta pequeña. Pero para Lucía fue la primera señal de que algo dentro de su familia empezaba a moverse. Pero una pregunta seguía acompañándola. ¿Podría seguir amando a su familia sin volver a desaparecer dentro de sus necesidades? Los primeros días fuera de casa fueron más difíciles de lo que había imaginado. Encontró una habitación pequeña para alquilar, cerca del barrio donde había crecido. Era modesta. Tenía una ventana que daba a un patio con un limonero. No era un lugar lujoso, pero era suyo. Lucía nunca había vivido sola. Había pasado de la casa de sus padres a la casa de su esposo, sin ninguna pausa entre ambas. Ahora, por primera vez, tenía que decidir qué comer sin pensar en los gustos de nadie más. La primera noche, se paró frente a la cocina sin saber qué preparar. Abrió la alacena vacía, y entonces se dio cuenta de algo que la dejó en silencio durante varios minutos. No sabía cuál era su plato favorito. Sabía el de su esposo. Sabía el de su suegra. Sabía el que pedía Andrés cuando volvía a casa, pero no recordaba la última vez que había cocinado algo pensando únicamente en lo que ella deseaba comer. Se sentó en el suelo de esa pequeña cocina y lloró de nuevo. No de tristeza solamente, también de una especie de vergüenza silenciosa, al descubrir cuánto se había perdido a sí misma sin darse cuenta. Al día siguiente, decidió hacer algo distinto. Fue al mercado y compró ingredientes sin lista, sin pensar en nadie más. Preparó una sopa sencilla, con las verduras que le gustaban de niña, antes de que su vida girara alrededor de las preferencias ajenas. No era gran cosa, pero fue la primera comida que Lucía preparó exclusivamente para ella en 27 años. Y mientras comía en silencio, sintió algo parecido al alivio. Durante 27 años, Lucía había aprendido los gustos de todos, pero había olvidado los suyos. Y quizá tú también sabes lo que se siente vivir tanto tiempo para otros, que un día ya no recuerdas qué querías para ti. Si alguna vez sentiste que todos se acostumbraron a recibir de ti, pero casi nadie se detuvo a preguntarte cómo estabas, quiero que recuerdes algo. Aquí, tu historia también importa. Y si quieres seguir acompañándonos, suscríbete y forma parte de este espacio, porque aquí nos reunimos quienes alguna vez se sintieron invisibles y necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para volver a elegirse. Y Lucía apenas comenzaba a descubrir qué significaba elegirse. Las semanas siguientes trajeron una rutina distinta. Lucía había trabajado como costurera antes de casarse, un oficio que había abandonado poco a poco para dedicarse por completo a la familia. Recordó las manos de su madre enseñándole a coser mucho antes de que aprendiera a cocinar para otros. Un día, caminando por el centro, vio un pequeño taller de costura que buscaba a alguien con experiencia. Entró insegura, sin saber si sus manos aún recordaban lo que alguna vez habían sabido hacer. La dueña del taller, una mujer mayor llamada Ofelia, la observó trabajar con una tela vieja durante algunos minutos. «Tienes buenas manos», dijo Ofelia. «¿Por qué dejaste de coser?» Lucía no supo qué responder al principio. «La vida se llenó de otras cosas», dijo finalmente. Ofelia asintió, como si hubiera escuchado esa misma historia muchas veces antes en otras mujeres. «Aquí puedes empezar de nuevo si quieres». Lucía aceptó el trabajo. No era mucho dinero al principio, pero era algo que le pertenecía completamente a ella. Los primeros días fueron torpes. Sus manos habían olvidado ciertos movimientos. Cometió errores. Deshizo costuras que no quedaron bien. Se sintió frustrada. Incluso pensó en rendirse. Pero poco a poco, la memoria de sus manos regresó. Y con ella, regresó algo más importante.
la sensación de ser buena en algo que no tenía que ver con cuidar a otros. Una tarde, mientras ordenaba las cosas que había logrado sacar de la casa con ayuda de su hermana, Lucía encontró algo en el bolsillo interior del mismo abrigo que había usado la noche de la cena. Era una fotografía antigua, doblada varias veces. En ella aparecía una Lucía mucho más joven, sonriendo frente a una máquina de coser en el pequeño taller donde había trabajado antes de casarse. No recordaba haber guardado esa fotografía allí. Tal vez la había puesto años atrás y luego olvidado, como tantas otras partes de sí misma. Miró la foto durante un largo rato, y por primera vez entendió que aquel abrigo no solo representaba el momento en que se había marchado de la cena, también guardaba, sin que ella lo supiera, el recuerdo de la mujer que había sido antes de aprender a desaparecer dentro de las necesidades de los demás. Mientras tanto, en la antigua casa de Lucía, las cosas no marchaban como su esposo había imaginado. Ricardo, seguro de que ella regresaría en cualquier momento, no había hecho ningún ajuste real en su vida. Clara se había mudado con él apenas 2 semanas después de la cena, esperando comenzar una nueva etapa sin complicaciones. Pero pronto descubrió algo que Ricardo nunca le había explicado con claridad. La casa no solo necesitaba una pareja. Necesitaba a alguien que sostuviera cientos de pequeños detalles invisibles, las medicinas de la madre de Ricardo, que Lucía organizaba cada semana, las llamadas constantes de los hijos, que Lucía respondía con paciencia infinita, los pagos, las fechas, los cumpleaños, los conflictos familiares que Lucía resolvía en silencio, sin que nadie notara el esfuerzo detrás de esa aparente calma. Clara comenzó a sentir la presión de un papel que no había elegido. Una noche, después de una llamada larga y tensa con la suegra de Ricardo, Clara le preguntó cansada, ¿esto lo hacía Lucía todo el tiempo? Ricardo, incómodo, respondió con evasivas. Otra noche, la escena se repitió, pero esta vez sin evasivas. Mañana tienes que llevar a mamá al médico, dijo Ricardo. Clara dejó el teléfono sobre la mesa. Mañana trabajo. Lucía siempre encontraba la manera. Clara lo miró en silencio durante varios segundos. Entonces no extrañas a Lucía. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Extrañas tener una mujer que resolviera tu vida. Esa noche, Clara se sentó sola en la sala, mirando la misma mesa donde Lucía había sido humillada semanas atrás, y por primera vez sintió una incomodidad que no esperaba sentir. No era culpa exactamente, era una advertencia silenciosa sobre su propio futuro. Mientras tanto, doña Rosa, la madre de Ricardo, comenzó a notar los efectos de la ausencia de Lucía de una manera distinta. Sin Lucía organizando sus citas médicas, comenzó a llegar tarde a consultas importantes. Sin Lucía recordándole tomar sus medicamentos a tiempo, su salud empezó a mostrar pequeños descuidos. Una tarde, mientras buscaba ayuda para ir al médico, marcó el número de Lucía por costumbre, antes de recordar que ya no podía simplemente pedirle ese favor como si nada hubiera cambiado. Cuando finalmente logró comunicarse con ella, su tono fue distinto al de la llamada anterior. Lucía, sé que las cosas están difíciles entre nosotras, pero de verdad necesito tu ayuda con esta cita. Lucía escuchó con atención. No sintió rencor, pero tampoco sintió la obligación automática de resolver todo como antes. Doña Rosa, puedo acompañarla esta vez, dijo finalmente, pero no puedo seguir siendo la única persona responsable de su cuidado. Eso tiene que cambiar. Doña Rosa guardó silencio durante unos segundos. Era la primera vez que alguien le hablaba así, sin culpa, sin sumisión, pero también sin crueldad. Está bien, respondió finalmente, con una voz más pequeña de lo habitual. Ese día, Lucía acompañó a su suegra al médico, pero al finalizar dejó claro que la próxima cita debía coordinarse con otro miembro de la familia. No lo hizo con enojo, lo hizo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Las semanas siguientes trajeron más pequeños roces con sus hijos. Mateo el mayor seguía molesto por lo que consideraba un abandono repentino de su madre. Una tarde fue a buscarla a su nueva habitación. Se quedó parado en la puerta, mirando el espacio pequeño y simple.
¿De verdad prefieres vivir aquí antes que volver a casa? Lucía dejó la aguja sobre la tela. Esa casa dejó de ser mía mucho antes de que yo saliera. No puedo creer que hayas dejado así a la abuela, a papá, a todos, después de todo lo que hicimos por ti. Lucía sintió el golpe de esas palabras, pero no se dejó arrastrar por ellas. Mateo, ¿puedes decirme con sinceridad qué hicieron por mí en los últimos 27 años? Su hijo se quedó en silencio. No tenía una respuesta clara. No te pido que me odies, continuó Lucía. Solo te pido que entiendas que cuidar a alguien no significa desaparecer una misma. Mateo se fue sin responder, todavía molesto. Pero esa conversación quedó dando vueltas en su cabeza durante días. Andrés, el hijo menor, tuvo una reacción distinta. Una noche antes de escribirle se dio cuenta de algo. Siempre le escribía a su madre cuando necesitaba algo. Mamá, ¿puedo verte? Pero esta vez no necesito que soluciones nada. Empezó a visitar a Lucía en su nueva habitación, al principio con cierta timidez. La veía coser, concentrada, con una expresión que él no recordaba haber visto antes en su madre. «Nunca te había visto hacer esto», dijo un día observando cómo ella arreglaba un vestido con manos seguras. «Yo tampoco lo recordaba muy bien», respondió Lucía, sonriendo levemente. Andrés se sentó junto a ella en silencio durante un rato. «Mamá, ¿alguna vez fuiste feliz con papá?» La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Pensó su respuesta con cuidado. «Fui necesaria», dijo finalmente, «pero no siempre fui feliz, y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente». Andrés bajó la mirada, incómodo con la sinceridad de esa respuesta. «Perdón por no haberme dado cuenta antes». Lucía dejó la costura por un momento y miró a su hijo. «No te pido perdón, Andrés. Te pido que aprendas a ver a las personas, no solo lo que hacen por ti». Esa conversación marcó un cambio pequeño pero real en la relación entre ambos. Con el paso de los meses, Lucía comenzó a construir una vida distinta. El taller de costura le devolvió una sensación de propósito que había olvidado. Empezó a hacer pequeños arreglos para vecinos, luego para clientes recomendados por Ofelia, hasta que su nombre comenzó a circular como una costurera confiable y talentosa. No se convirtió en una empresaria millonaria, no abrió una gran tienda, simplemente recuperó poco a poco la capacidad de sostenerse a sí misma con su propio esfuerzo. Hubo días difíciles, días en que el dinero no alcanzaba del todo, días en que la soledad pesaba más de lo esperado, pero también hubo pequeñas victorias. La primera vez que pagó sola el alquiler de su habitación, la primera vez que compró sin culpa algo solo para ella, la primera vez que se sentó a coser una prenda propia, no para arreglar algo de otra persona, sino para sí misma. Una tarde de otoño, mientras ordenaba su ropa, Lucía sacó del armario el mismo abrigo que había usado la noche de la cena. Notó que uno de los botones estaba flojo, a punto de caer. Se sentó con calma, tomó aguja e hilo y lo cosió con cuidado. Mientras lo hacía, pensó en cuántas veces había arreglado la ropa de otros sin detenerse a cuidar la suya propia. Ese pequeño gesto, simple y silencioso, se sintió como algo profundamente simbólico. No estaba reparando solo un botón, estaba aprendiendo, poco a poco, a cuidar de sí misma con la misma dedicación que había dado a los demás durante toda su vida. Unos meses después de la separación, doña Rosa atravesó un problema de salud más serio. Los médicos indicaron que necesitaría apoyo constante durante su recuperación. Ricardo, abrumado por el trabajo y por los reclamos de Clara, llamó a Lucía casi como un acto reflejo. «Lucía, mi madre te necesita. Por favor». Lucía escuchó la desesperación en su voz. Sintió compasión genuina por doña Rosa, a quien había cuidado durante años y a quien, a pesar de todo, no deseaba ningún mal. Pero también recordó la lección que había aprendido esa noche en la cena. «Voy a ayudar a doña Rosa», dijo finalmente, «pero no voy a hacerlo sola ni de la misma manera que antes». Organizó, junto con la hermana de Ricardo y con Mateo, un sistema de turnos para acompañar a la anciana durante su recuperación. «Después de todo lo que mamá hizo por ti, ¿ahora vas a poner condiciones?», reclamó la hermana de Ricardo. «No pongo condiciones para quererla», respondió Lucía. «Las pongo para no volver a desaparecer.
Ella misma tomó algunos días, no todos. Ayudó, pero no se anuló. Fue la primera vez que la familia entendió de manera práctica que el cuidado no podía depender de una sola persona. Doña Rosa, durante esas semanas, tuvo tiempo de reflexionar sobre su propio comportamiento. Una tarde, mientras Lucía la ayudaba a acomodarse en la cama, le dijo con voz débil: «Perdón por lo que dije aquella noche. No debí pedirte que siguieras viniendo como si nada hubiera pasado». Lucía la miró con calma. «Gracias por decir eso, doña Rosa. Pero lo importante ahora es que aprendamos a cuidarnos de otra manera, entre todos». No fue un perdón inmediato ni total. Fue un paso pequeño, honesto, hacia una relación distinta. Mientras tanto, la relación entre Ricardo y Clara continuaba deteriorándose. Clara, cansada de sostener sola un papel que nunca había pedido, comenzó a cuestionar abiertamente las expectativas de Ricardo. Una noche, después de una discusión, ella le dijo con firmeza: «No voy a convertirme en lo que tú querías que fuera, Lucía. Yo tengo mi propia vida». Ricardo, por primera vez, comenzó a enfrentar una verdad incómoda. No extrañaba solamente las tareas que Lucía realizaba, extrañaba la manera en que ella sostenía, silenciosamente, el equilibrio emocional de toda la familia. Y esa ausencia no podía llenarse con otra persona, porque no se trataba de una función. Se trataba de una persona que él nunca había aprendido a valorar realmente. Una tarde, semanas después, Ricardo buscó a Lucía en el pequeño taller de costura donde ella trabajaba. La encontró concentrada en una prenda, con una expresión de calma que él no recordaba haber visto en ella durante mucho tiempo. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo, con voz insegura. Ella levantó la vista, pero no dejó su trabajo. «Puedes hablar, Ricardo, pero no voy a volver». Él bajó la mirada. «No vine a pedirte que vuelvas. Vine a decirte que me equivoqué contigo. Durante muchos años, yo pensé que tú estarías bien. Siempre podías con todo», agregó. «Ese fue el problema», respondió Lucía. «Todos creyeron que, porque podía con todo, tenía que hacerlo». Lucía guardó silencio por un momento. «Lo sé», dijo finalmente, «y me alegra que ahora también lo veas tú». No hubo gritos, no hubo reproches extensos, solo una conversación breve, honesta, que cerró una puerta con dignidad, sin necesidad de humillación ni venganza. Ricardo salió del taller con una sensación de pérdida distinta a la que había imaginado. No había perdido únicamente un matrimonio. Había perdido la oportunidad de valorar a tiempo a la persona que había estado a su lado durante casi 3 décadas. Con el paso de los meses, Mateo comenzó a notar cambios en su propia vida. Su esposa, cansada de asumir sola ciertas responsabilidades familiares, le señaló un día algo que lo hizo reflexionar. «Tú criticas a tu madre por poner límites, pero yo llevo años pidiéndote que hagas lo mismo en nuestra casa». Esa frase se quedó resonando en Mateo durante días. Poco a poco, empezó a entender que su enojo hacia Lucía no se trataba realmente de que ella hubiera hecho algo malo. Se trataba de que su ausencia había dejado al descubierto todo lo que él nunca había aprendido a hacer por sí mismo. Una tarde, decidió visitar a su madre en su nueva habitación. La encontró rodeada de telas, concentrada en un vestido para una clienta. «Mamá, quiero pedirte perdón», dijo con voz insegura. «Cada vez que necesitaba algo, te llamaba. Pero no recuerdo la última vez que te llamé solo para preguntarte cómo estabas». «Entonces, empecemos por ahí», dijo Lucía. No fue una reconciliación completa ni instantánea, pero fue un comienzo honesto, construido sobre reconocimiento real, no sobre culpa forzada. Casi un año después de aquella noche en la cena, Lucía había logrado construir una vida distinta. Su pequeño taller de costura había crecido lo suficiente como para sostenerla con dignidad. Su relación con sus hijos, aunque todavía en proceso, se basaba ahora en un respeto más honesto. Su relación con doña Rosa se había transformado en un vínculo más equilibrado, sostenido por varias personas, no solo por ella. Y su relación con Ricardo se había convertido en algo distante, pero pacífico. Una mañana de invierno,
Ofelia le propuso a Lucía participar en una pequeña exposición de costura organizada por mujeres del barrio, donde presentarían trabajos propios, no encargos de clientes. Lucía dudó al principio. Nunca había hecho algo únicamente para mostrar su propio trabajo, sin que fuera un pedido de otra persona, pero decidió aceptar. Pasó semanas diseñando una prenda propia, inspirada en la fotografía que había encontrado en el bolsillo de su abrigo, la imagen de la joven que alguna vez había sido antes de aprender a desaparecer. El día de la exposición llegó frío, con un cielo despejado. Lucía se preparó con cuidado, y casi sin pensarlo, eligió el mismo abrigo que había usado la noche de la cena para salir de casa. Se miró en el espejo antes de partir. Aquel abrigo, que alguna vez representó protección, después coraje, y luego memoria, ahora significaba algo distinto. Al llegar al lugar de la exposición, se encontró con Andrés, que había insistido en acompañarla. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo, mirando la prenda que ella había creado, expuesta con cuidado sobre un maniquí sencillo. Lucía sonrió con una calma distinta a la sonrisa de aquella noche en la cena. Aquella primera sonrisa había significado liberación. Esta, en cambio, significaba orgullo. Mientras la gente se acercaba a observar su trabajo, Lucía sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde quería estar, haciendo algo que había elegido libremente. Esa tarde, doña Rosa también se presentó en la exposición, apoyada en el brazo de su hija. Se acercó a Lucía con cierta timidez. «Es hermoso lo que hiciste», dijo observando la prenda. «Siempre supe que tenías talento, pero nunca me detuve a preguntarte sobre él». Lucía asintió, agradecida por esas palabras sinceras. «Nunca es tarde para empezar a ver a alguien de verdad, doña Rosa». La anciana sonrió con los ojos húmedos. Durante años todos habían repetido que Lucía siempre volvía, y tenían razón. Volvía cuando alguien la necesitaba, volvía cuando había un problema que resolver, volvía cuando la familia se lo pedía. Pero aquella noche de la cena, y en todos los meses que siguieron, Lucía había vuelto a un lugar distinto. No había vuelto a la mesa familiar, no había vuelto a la casa que compartió con Ricardo, no había vuelto a un papel que ya no le pertenecía. Lucía había vuelto al único lugar que nunca debió abandonar, a sí misma. Se ajustó el cuello del abrigo y caminó hacia la exposición. Esta vez, nadie la esperaba para pedirle algo, la esperaban para conocer lo que ella había creado. Y si una parte de la historia de Lucía también habló de ti, suscríbete y quédate cerca. Aquí siempre habrá una historia para recordarte que no estás sola. ¿Lucía abandonó a su familia o dejó de abandonarse a sí misma?